Bien, amigos televidentes, tal y como les había informado, tenemos con nosotros a Daniel Toribio. Él es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, es titular de la Secretaría de Asuntos Económicos. Fue en dos ocasiones ministro de Hacienda, la primera vez secretario de Finanzas, después ministro de Hacienda, y además fue administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana. Ha estado aquí en otras ocasiones y le agradezco a Daniel que haya aceptado esta invitación. Señor, ¿cómo anda todo? Lo veo como muy contento y muy próspero. Gracias, Héctor. La verdad es que uno tiene que salir optimista y Así alegre de mismo la vida, es, sí. así Muchas es. gracias y gracias por invitarme. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, el pasado lunes, en un discurso de 2 horas 40 minutos, en el cual pues usted estuvo compelido a verlo, ¿verdad? Porque debía comentarlo en un programa de televisión, en un panel. Pero bueno, el presidente de la República presentó resultados económicos muy lo que conocemos, pero él dice que son bastante halagüeños, con muchos piropos de los organismos internacionales, bueno, inclusive con calificación de riesgo país que nunca se había tenido, según el jefe de Estado, con niveles de ingresos salariales, sobre todo promedio de la población, y con que pues ahora pueden demandar más alimentos de cuando ustedes eran gobierno en el 11, sobre todo pollos, arroz, habichuela y probablemente plátanos, palabras más, palabras menos. Y bueno, entonces el tema de la construcción, dicen que pues ha tenido más obra que los gobiernos anteriores para igual periodo. Obviamente son muchas cosas en uno, pero lo que implica que vamos muy bien. Mira, eh, yo oí una expresión de alguien que siempre ha dicho que el optimismo no es malo en un jefe de Estado, pero el optimismo tiene que sustentarse en cifras. Ya. Si no se sustenta en cifras, entonces el optimismo es una ilusión, es cualquier cosa, y en este caso hay de eso. Mira, ¿en cuánto creció la economía dominicana en el 2021? En 12.3%. Así es. Y este año termina en 4.9%. Quiere decir que estamos mejor que el año pasado, que crecimos más. Si lo vemos en términos reales, la economía casi creció lo mismo. El tema es que como se vendió el 12.3, Entonces una cosa que tal vez las autoridades del Banco Central y del gobierno deberían explicarle que lo que decía el presidente Fernández cuando lo dijo tenía razón. El 12.3 del año pasado fue un rebote. Y si fue un rebote, estamos al mismo nivel del año pasado. Pero si no fue un rebote, bajamos más de 8 puntos porcentuales. Por lo tanto, no es que estamos dramáticamente bien en el crecimiento. Pero lo peor del crecimiento de la República Dominicana es que los dos sectores que generan mayores niveles de empleo y de preocupación y de producción y de valor agregado, que son fundamentalmente construcción y el sector manufacturero dominicano, han decrecido por debajo del 2%. Quiere decir, la construcción creció creo que en 0.6 y el sector manufacturero en 2 y algo. Entonces, quiere decir que los sectores productivos nacionales, construcción, digamos, para decirlo de alguna forma, decrecieron. Pero el presidente entonces vende un optimismo que no es así, pero además se habla de la crisis internacional. Yo quiero que eso la gente lo entienda. La situación internacional para la República Dominicana está ahora mejor o peor que el año pasado. Vamos a poner lo siguiente. El año pasado, 2021, 2022, un furgón traído de China te cobraba casi 15 mil, 10 mil y pico de dólares
40 a pie. Hoy está a 2.000. Quiere decir, el mismo producto importado tiene un costo menor. Pero igual... Bueno, perdón, yo conversé inclusive con el presidente de la Asociación de Navieros el año pasado y dijo que llegaron a pagar cerca de 20.000 Así, dólares. hay casos donde yo iba, pero en promedio 10.000, pero hay 20.000 dólares. Y hoy en día tiene 2.000. Quiere decir que tú no le puedes imputar, achacar a los fletes hoy en día ya lo que está pasando en la República Dominicana. Pero tampoco se lo puede achacar tanto al petróleo. No es que esté barato el petróleo, pero comparado con los 110, 115 que se llegó a comprar, cuando tú compras 80, estás comprando 45 dólares menos. O sea, entonces, ahora no me venga tú a el COVID pasó. O sea, ya el COVID, en República Dominicana el COVID pasó. Hoy, en esta semana se cumplieron 3 años del primer COVID, pero obviamente nadie está pensando en el COVID en la República Dominicana. ¿Cómo se ve? Los elementos que eran variables para impactar a la economía dominicana, hoy en día no la están impactando. Y si es así, ¿qué ha pasado con los precios, por ejemplo? Porque ese es otro tema. Por ejemplo, el presidente dedicó poco tiempo a los precios, solo dijo que estaba por debajo de algunos países, pero, señores, la República Dominicana, si usted abre la página web del Banco Central, se va a encontrar una cosa que dice, lo único que está ahí en la portada es, inflación 4 más o menos 1. Quiere decir, el Banco Central estaba en la obligación y el gobierno de tener una inflación de 4 más o menos 1, o sea, entre 5 y 3. En los últimos 3 años del gobierno, la inflación ha superado la meta de inflación. Quiere decir que la inflación no anda bien. Pero a mí con el tema de la inflación, o como con todo en la vida, me preocupan muchas veces los promedios. O sea, los promedios ocultan la realidad. Me explico. Es verdad que la inflación en la República Dominicana, para poner un caso en estas autoridades del gobierno, ha sido del 22%. Sí. Pero cuando tú vas a alimentos, ya eso sube. Y lo que es peor, dentro de alimentos, las cosas que come la gente todos los días ha subido. Por ejemplo, tú agarras cualquier producto. Tú tienes productos como son qué sé yo, el arenque, la leche. Todos han subido más de un 50% en los años de gobierno. Todos. Pero además, si eso es así, y eso es lo que la gente compra, a mí, de verdad, cuando yo era estudiante de economía, nunca entendía por qué la gente se quejaba de los precios si la inflación estaba baja. De verdad. Pues yo decía, pero las estadísticas, y yo creo en las estadísticas del Banco Central, o sea, es una gente que cree en las estadísticas. Soy yo, del Banco Central. Yo creo. Y la vive monitoreando. Y la vivo monitoreando y creo en eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la inflación es un promedio e incluyen cosas que tú no compras todos los días. Por ejemplo, te incluye la escuela. La escuela aumenta en un mes, pero ya el aumento se dio. El transporte aumenten, pero cuando tú vas, la vivienda te puede aumentar una vez al año, pero el impacto ya se diluye en el tiempo. Ahora, cuando tú vas al colmado, al supermercado, y tú dices, tal cosa está más cara, que tú vas todos los días o toda la semana, o como te dice la gente hoy en día, cuando yo compraba un carrito del supermercado, ahora medio carrito y por la mitad. Entonces, pues la gente ya comienza a entenderse lo que es. Mira, Héctor, nosotros, y yo no estoy hablando solo del presidente, nosotros, todos los que hemos sido funcionarios de eso, tenemos que tener gentes del pueblo que nos digan la verdad. Tenemos que preguntarle a la del colmado, a la del servicio, al del servicio, al otro, ¿cómo está la cosa? Y esto es una anécdota que yo nunca he hecho en la televisión, pero que la voy a hacer porque a mí me gusta, es una experiencia que para mí fue importante. Yo trabajé en la Dirección General de Impuestos de la Renta con un amigo mío, que yo no sé si tú lo conociste,
que fue el director que más duró consecutivamente en los impuestos de la renta. Se llamaba Lorenzo Florencio Silva. Sí, claro. Entonces Lorenzo Florencio Silva era un hombre que fue director general de impuestos de la renta para la fecha y ahora director general de impuestos internos con el gobierno de Salvador y después con el gobierno de Balaguer. El doctor Balaguer tenía una costumbre, que era que todos los días los directores de las oficinas recaudatorias y presupuestos tenían que estar a las 11 de la noche donde él presentándole un resultado. Lo manejaba como si fuera un colmado. Sí. Tanto entró, tanto salió. Con su cuaderno. Eso no es anécdota, eso es verdad. Es verdad, no, pero la anécdota es lo que yo voy a decir, no eso. No, yo lo que digo es que la gente decía que había ahí, que él tenía un cuaderno de que cuánto me entraba. No. Pero parece que ciertamente lo visitaba todas las noches. Todas las noches. Lo que es la anécdota es que un día, trabajando yo en la renta, en impuestos sobre la renta, me llamaba Florencio. Él me decía, profesor Toribio, suba para acá. Yo voy, cuéntame, Flores. Pues nosotros lo tratamos, cuéntame, dime, ¿qué es lo que hay? Óyeme, ¿tú sabes lo que es el doctor Balaguer llamarme? Decirme, Florencio, me están dando varios números de la capa de asfalto que hay en la autopista 6 de noviembre. Váyame a la autopista 6 de noviembre y mídame con 1 centímetro la capa de asfalto. Dice él, si tú me ves a mí a las 12 de la noche, porque él era de San Cristóbal, por ahí, a las 6 de la noche, midiendo la capa de asfalto, para yo decirle, dadas las limitaciones físicas de venta del doctor Balaguer, para yo decirle al doctor Balaguer cuántos centímetros de capa de asfalto era, para él confrontarlo con lo que le decían los otros. Otro día, aquí en la capital, hay un sitio que se llama el Ensanche Cucaracha, le decían así, que ahí después hicieron unos edificios que lo hizo también el mismo doctor Balaguer. Y dice, don Florencio, vaya, Florencio no tenía nada que ver con eso, váyame al Ensanche Cucaracha y determine cuántos desalojados, cuánta gente es que hay que desalojar, porque me dan números distintos. Dice, tú me ves contando, fulanito, perecema. ¿Qué es lo que quiero dejar claro con esto? La moraleja de eso. La moraleja de eso es que usted tiene que preguntarle a la gente, usted tiene que confrontar. Por ejemplo, mira, el presidente quiere confrontar con el 11, compararse con el 11. Porque una de las cosas más curiosas es que él prefirió comparar con el 11. No es curiosa, nosotros sabemos por qué. ¿Por qué usted cree que la respuesta es muy simple. Porque el competidor es Leonel Fernández y quiere compararse con un año de Leonel Fernández. ¿Por qué se va a comparar con el 19 cuando él entiende que eso no es competencia? Se quiere comparar con un año donde Leonel Fernández ya ha estado. Es eso nada más, viendo a Leonel Fernández como el candidato a su opositor. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo oigo mucha gente comparando del 11 al... El muchacho que tenía 10 años en el 11, ahora tiene 21. O el que tenía 15, ahora tiene 25. Pero ¿y por qué tú no me dices, me comparas con cuando tú entraste? ¿A cómo está el pollo como cuando tú entraste? O está el arenque, o está el bacalao, o está la leche, o están los aceites vegetales. O sea, eso es lo que hay que comparar. Entonces, y lo que es más grave, que en un acto tan solemne, entonces, quieres ridiculizar las estadísticas oficiales de todo el mundo. O sea, él mencionó el pollo index como estadística. Y yo digo, pero se salvó el mundo. Esos muchachos le van a tener que sacar un premio Nobel. ¿Por qué? Porque ya hay que cerrar todos los departamentos de estadística del Banco Central, todos los departamentos de estadística de todo el mundo, porque nada más hay que resolver con un producto. Tú no tienes que hacer cálculo de inflación ni de precios. Tú agarras un producto y lo comparas un año con otro y ya tú sabes cómo vivía la gente. Y ahí estaba el encargado de la institución que mide. Pero yo lo que digo, es como, o sea, un acto tan solemne. Mira, una señora del servicio me decía a mí, mira, yo vengo en el colmado, vengo en el vehículo. Y la gente lo que estaban preguntando, ¿dónde vendían el pollo index para ellos irlo a comprar? O sea, ¿por qué? Héctor, yo te digo, caballero, no,
O sea, el Estado y las cosas no funcionan así. Usted tiene un departamento de estadística que es bueno del Banco Central, que elabora las estadísticas, las informaciones, que las saca, sácala de ahí. ¿Cómo usted va a dedicar 5, 6, 7, 8 minutos para, o sea, es para no mantener la solemnidad como del discurso? Que 3 muchachos me dijeron, economistas, amigos míos, sonriendo. Óyeme, la población dominicana, yo no sé en general, a mí en lo personal, de eso no me gustó. Porque hay cosas, hay dominicanos que hoy en día no tienen el dinero para comer, que se saltan una comida, que parecen situaciones difíciles, que hoy en día tienen que buscarse y rebuscársela para mantener a los hijos. Tú no puedes venir a decir aquí de que en el pollo index estamos mejor que antes. Eso no se lo cree nadie. Pero si estamos tan bien como antes, no incrementa los salarios. Pero es cuando tú hablas del nivel de pobreza, hay cosas que tú dices, bueno, la pobreza bajó, pero bajó. Y tú estás diciendo que incrementaste en 300.000 tarjetas nuevas y supérate. ¿Y a quién le dan las tarjetas de supérate? ¿Qué era solidaridad antes? Es que la pobreza monetaria bajó un 2%. Sí, pero tú tienes 300.000 gente que tú dices que le diste eso. O sea, que hay Pero, unas contradicciones. claro, pero además coge el otro tema. Coge, por ejemplo, el otro tema. Que el empleo, mira, aquí hay 530.000 jóvenes, nini, que son los llamados nini, que son ni trabajan ni tienen empleo. Pero di que le está yendo bien últimamente porque... Sí, le está yendo bien. Me imagino que a los que se van por la ruta por México. O sea, No, el presidente dice que el mercado laboral está absorbiendo más no, jóvenes. óyeme, ¿qué va a hacer con esos 520.000? Porque son estadísticas oficiales. ¿Qué va a hacer con los 520.000? O sea, muchachos que ni trabajan ni empleo. Son muchachos los que están desesperados. Cuando tú ves que una persona tiene que coger de aquí a Guatemala y de Guatemala pasar por no sé cuánto y cruzar todo México y ir a la frontera y allá declararse preso para ver si no lo deportan. Oye, es que están desesperados. O sea, el nivel de desesperación es grande. Cruzar la selva del Darién, El Darién. cruzar la selva del Darién, que le pase cualquier cosa, trabajar con los coyotes, es decir, con aquellos que se dedican a traficar con gente, donde violan gente, donde algunos se han muerto, meterse en un furgón para cruzar México entero, donde 60, 70 gente, algunos de los cuales se han muerto. O sea, la verdad es que duele pensar que tú vas a vender un optimismo y una cifra que la gente no está viviendo. ¿Cómo no? Solicito el permiso de Daniel Toribio, él es economista, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, es titular de la Secretaría de Economía de esa organización política, fue ministro de Hacienda y administrador del Banco de Reservas. Pausamos y venimos con los minutos finales del programa. Continuamos con esta entrevista con el economista Daniel Toribio, ex ministro de Hacienda y ex administrador del Banco de Reservas. Ustedes estaban, pues han estado cuestionando, criticando el tema de la construcción de obras del gobierno. Ya el presidente había adelantado que si querían obras que se prepararan y comparaciones. Desde el sábado lo dijo y bueno, pues anunció que el gobierno ha invertido más de 90.000 millones de pesos en la construcción de obras y bueno, hay unas estadísticas que están difundiendo la gente del gobierno donde dicen que han construido más obras en los 2 primeros años que tanto los gobiernos de Leonel Fernández como de Danilo Medina. En el caso, bueno, ustedes que han estado más insistiendo con el tema de las obras. Mira. Perdón, bueno, y que están haciendo inversión como nunca en el área de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ustedes que se precian de haber hecho tantas extensiones y tantas intervenciones en la UAS. Mira, la verdad es que
cuando uno quiere hablar de la construcción, uno debería pensar en qué cosas ha ofrecido el presidente de la República, qué cosas ha entregado y qué cosas se están haciendo. A mí, me he desarrollado un mapa en la cabeza de las principales obras del gobierno. Entonces, por interés. En Pedernales no se ha hecho nada, ¿eh? Como que no se ha dicho ¿Qué se ha nada. hecho en Van Pedernales? tres hoteles que van a construir. Que van a construir, es verdad, tienes razón. Pero no se ha hecho nada. O sea, en Pedernales en este momento usted ve y no se ha hecho nada. Por ejemplo, hace 6 meses que se dio un palazo para el puerto de Pedernales. ¿Dónde está ese puerto? El aeropuerto de Pedernales todavía están haciendo vistas públicas con los moradores de la zona donde van a hacer, porque eso no está claro todavía. O sea, y yo te digo, ¿qué se ha hecho en Pedernales? 2 hoteles dicen que se van a hacer. Y de una especie como de arte de magia, el que me está viendo ahora, la mayoría de los que me está viendo, cree que eso lo van a hacer los españoles, los hoteleros, sin saber que los 17.000 millones de pesos van a salir del gobierno. Que lo único que van a hacer los hoteleros es ponerle su nombre y operarlo si es rentable. Pero ¿sabes cuál es el problema? Por ejemplo, y con Pedernales no quiero desarrollar mucho porque es mucho lo que hay que hablar del tema. ¿Cómo va a llegar la gente a Cabo Rojo? ¿Cómo? No hay aeropuerto, no hay puerto y la carretera. Pero de que están ampliando la carretera No, y óyeme. se anunció que van a construir un aeropuerto en Cabo Sí, Rojo. sí, todo se anunció. Porque yo insisto que tú puedes decir que todo es anuncio. Claro, anuncio. Ahora, yo te digo. Pero todo eso se anunció que se iba a inaugurar en estos días, que se había inaugurado, y nada se ha hecho. La carretera, mira, si tú vas de Enriquillo, qué sé yo, a Pedernales, ahí hay 85 curvas. Sí, es una carretera muy complicada. Un señor de por ahí, que yo le pregunté, me dice que al ritmo que va esa construcción, en 26 años la terminan. Sí, óyeme, me dijo el señor que al ritmo que va, en 26 años la termina. Pero vamos a venir para acá, eso es Pedernal. En Barahona ofreció un puerto turístico que pregúntale a los barahoneros qué se ha hecho. No, en Elías Piña se ofreció la presa de Joca. No se habló de esa presa de Joca. En el Piña se habló de una universidad, no es cierto que se haya inaugurado una universidad. En Neiva, uno va a Neiva y eso está a nivel de nada. Neiva de la universidad. Baní, Asua. Por ejemplo, acaban de inaugurar la circunvalación, ahí Asua. está. La circunvalación no, el camino vecinal de Asua. Porque la gente está quejando. Primero, porque cerraron la posibilidad de que la gente llegue al mismo Asua y entonces tenga que cruzar por ahí. La cerraron. Pero no hicieron un mecanismo de distribución que te permita salir. La entrada, nadie sabe por dónde tú vas a entrar y está muy confusa. Dicen los ingenieros, pocas cunetas, para que cuando llueve en Asua, no llueve mucho, pero cuando llueve se va a desbaratar la carretera de una vez. Y los taludes que habrían que hacer tampoco lo hicieron. La terminaron. Pero ¿y la de Baní? El jefe de obra de la de Baní la iban a entregar en el 2022. En el 21, en el 22. La han anunciado 4 veces. Y ahora el jefe de obra de esa circunvalación dice que en febrero del año que viene con mucho esfuerzo. En San Cristóbal iba a ser una ciudad sanitaria. Aquí en la capital, o sea, cuando estuve en la capital, uno ni quiere mencionar. Yo no sé si la gente recuerda que se iba a hacer, el gobierno iba a hacer, todo un sistema que iba a salir desde el 9, cogiendo la Luperón, cogiendo la 27 y llegando hasta el aeropuerto y hasta Boca Chica. Sí. Nadie ha hablado. ¿Están planes eso? Claro que todos están en planes, pero eso es lo que yo digo. De planes están. El ministro de la presidencia me dijo que eso está. Está en plano, claro que sí. Y como está en planes también, por ejemplo, aquí se dijo también que aquí en la capital se iba a hacer un centro de convenciones. Se va a hacer también. Creo que en el Agua y Luz. O a donde no, yo creo, Santo Domingo. Exactamente. Pero está en planes, o sea, no te preocupes. Aquí se van a hacer 10 parqueos. Una cosa se llamaba Parquea TRD. Hay unos solares por ahí que ahora están. Pero yo te digo, estamos hablando de lo que ha ofertado.
Pero aquí, si tú coges, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, las autopistas de San Isidro, las autopistas de San Isidro, las autopistas de la Hípica, toda esa época, y acaba de inaugurar 1.9 kilómetros de obra, que es menos del 20% del total de la obra de la autopista, ecológica. la ecológica. Pero si tú coges para Villamella, por ejemplo, se nos ofreció a todos una línea, la ampliación de la línea que iba a llegar desde Villamella, creo que hasta Punta Villamella. Mira a ver si han hecho algo. Están trabajando en eso. Sí, no, o sea, mira a ver si han terminado. La circunvalación de los Alcarrizos no le están poniendo un dedo. Pero si tú vas para el este, ofreció la entrada de la Romana. Mira a ver si han hecho algo en la entrada de la Romana. Pero si tú vas a Nagua, en Nagua hace 2 años se hizo una actividad lindísima para darle inicio, para continuar el malecón de Nagua. Ve a ver, la grama la tiene hasta aquí. La autopista del Ámbar volvió a repetirla. Pero en Santiago... O sea, no va, ya se dijo que inclusive se va a la autopista del Ámbar. Primero se desestimó y ahora va y va sin peaje sombra. Sí, está bien, va sin peaje sombra hecha por el gobierno. Pero vamos a esperar, todo va, ¿eh? Pero la circunvalación de Navarrete va también. Pero coge para allá, o sea, para Santiago Rodríguez y Guayubín. Óyeme, aquella famosa de que Manzanillo, en Manzanillo no se ha hecho nada. Y se ha mencionado en los 3 discursos, nada es nada. No se ha hecho la verja de la zona franca, no se ha hecho el puerto de Manzanillo. Se hizo una licitación para 250 megas que nadie sabe si ha comenzado o no. Se ofreció una presa que se llama Presa de Boca de los Ríos en Guayubín por esa zona y no se ha hecho. En Santiago, acaba de ver sea, en el Manzanillo y en Pedernales usted dice que no se ha hecho nada. Nada, absolutamente nada. Yo no sé si se va a hacer porque no se ha hecho. Pero coge tú la ampliación de Navarrete, Se anunció. Claro, no, se anunció 3 veces. Pero además, y se ha anunciado el Ámbar 3 veces, y se ha anunciado Punta Bergantín, y había un proyecto que se llamaba un proyecto tecnológico de ERE en Puerto Plata. Nada se ha hecho. Entonces no me vengas tú a decir que tú has hecho la entrada de Puerto Plata, de Samaná. Tú vas ahí y han desbaratado 4 casas nada más, y eso se inició desde el inicio del gobierno. Entonces, las cosas que ofertan, y los hospitales. El MUSA se ha anunciado 3 veces. El de, ¿cómo es que se llama? El de San Francisco de Macorís, que es un hospital regional. Sí. Ese tú lo ves y tiene en gris. Entonces, cuando yo digo eso, entonces tú me vas a decir que tú has hecho mucho. Yo no sé si tú has hecho mucho, pero las ofertas las has cumplido poco. Bueno, finalmente, Daniel, ¿cómo está la fuerza del pueblo? Mira, muy bien. Y si una parte hay que sacar del discurso es el hecho de que el presidente haya entendido que la fuerza a vencer somos nosotros y por lo tanto todas las referencias las hace sobre nosotros. Y no quiero irme sin hacer un comentario de la comparación. Por favor. Sí, un comentario de la comparación. Él comparó las exportaciones. Dijo que es verdad, y yo creo de las cosas que hay que reconocerle al presidente, que es cierto, que ellos han deportado más que lo que deportó Lionel en el 11. Pero es que entraron más gente. Es que, claro, o sea, en los últimos 5 años, Héctor, en los últimos 5 años, 750,000 visas se vendieron en los consulados de Haití. O sea, hay 750,000 haitianos como turistas, visa de turista, a los cuales como turistas vinieron a República Dominicana. Entonces, cuando a mí me hablan de que son los militares, no, hombre, ya me doy cuenta que no. O sea, 750,000 son 3/4 de millón de personas haitianas. Cuando digo haitiana, no lo digo en menosprecio, lo estoy diciendo en un país tan pobre
todos sabemos lo que hay que luchar para conseguir una visa norteamericana, los papeles que hay que llevar. Dijo el listín diario que apenas a un 1% se le rechaza. Se les rechaza. La petición. O sea, el 99% aplica. Eso 750,000. Entonces, obviamente, yo reconozco que tienen que deportar más. Está bien. Entonces usted dice que la fuerza del pueblo está bien y Leonel como en su posicionamiento. ¿Cómo Mira, la verdad es que en este momento yo pienso que las encuestas que yo he visto son 2 o 3% por encima, pegado, otra 2 o 3% por debajo. Muy bien y creciendo. De verdad, ahora dentro de poco estamos entregando un padrón de 1.5 millones de personas. Estamos creciendo terminando con 2 millones. Y ahí te aclaro lo siguiente. Oigo gente diciendo que nosotros no tenemos una estructura. Yo, el que me diga que nosotros no tenemos una estructura, que me diga dónde no tenemos una estructura. O sea, no es, porque vamos a estar claros, donde no tenemos una estructura. Hay sitios donde todas las estructuras, o sea, que nosotros somos los partidos más fuertes. Nosotros somos más fuertes en Barahona, nosotros somos más fuertes en San Juan de la Maguana, nosotros somos más fuertes en San Cristóbal. O sea, en el sur nosotros, en casi todas las provincias, somos más fuertes que Y nosotros. dicen que en el Gran Santo Domingo. No, en el Gran Santo Domingo, por mucho. O sea, en el Gran Santo Domingo, por mucho. O sea, nosotros, como partido, la Fuerza del Pueblo, ha tenido un crecimiento y es lógico que haya sido así. O sea, vamos a estar claros. 3 partidos, la gente siempre habla de 3 partidos, pero al final las cosas terminan en 2. O sea, hay un proceso de absorción. Fíjate tú, Leonel sacó 5, 6% en las elecciones pasadas. Fue absorbido por un proceso en el cual igual va a pasar ahora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, no es un discurso de usted del asunto del empate técnico entre el presidente Abinader y el expresidente Fernández, no es un discurso para posicionar esa idea. La verdad es que parecería ser que las informaciones que tienen desde el gobierno son las mismas que nosotros tenemos. Por eso la razón de querer comparar cifras del 2022, 11 años antes, con el 2011. Bueno, ya había un periódico que dijo que el presidente Abinader por eso mismo había como escogido al doctor. Claro, no es que lo había escogido, es que está, porque son dos cosas. Una cosa es que tú lo escojas y digas, no está y lo escojo. No, no es que lo has escogido, es que está posicionado como la competencia real. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.